Leemos en Romanos capítulo 2 versículo 17 hasta el capítulo 3 versículo 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el texto anterior, Pablo hablaba del pecado de los gentiles, de los paganos,
Ahora él enfrenta directamente a los judíos con su propio pecado. No está diciendo que son más pecadores que los demás, sino sencillamente que su justicia propia no da la talla frente a las exigencias del Dios Santo. Podemos perfectamente aplicarnos estas palabras a nosotros mismos, los que llevamos mucho tiempo en el cristianismo, y nos hemos muchas veces esforzado en vano para tener un comportamiento a la altura de las exigencias de Dios. En aquel tiempo, el cristianismo y el judaísmo no eran vistos como dos religiones distintas. Pablo le habla a sus hermanos judíos como siendo uno de ellos. Lo que él quiere es demostrar la insuficiencia de las obras de ellos y, por ende, la necesidad que tienen de la gracia de Dios para su salvación. Claro está que los judíos beneficiaban de muchas ventajas. Ellos eran los detentores de la palabra de Dios. Por siglos habían vivido por esta palabra. Se habían esforzado y aún habían sufrido persecuciones y muerte por fidelidad a ella. Pero también hay algo de ironía en las palabras de Pablo, motivada por el orgullo excesivo de esta nación. Orgullo que se encuentra a menudo entre los seguidores de una religión o disciplina. Por ejemplo, un cristiano muy consagrado puede sentirse orgulloso de ello y juzgar duramente a los que pecan abiertamente. O un deportista entrenado y disciplinado tal vez mire con impaciencia a los que descuidan sus cuerpos. Pues muchos judíos cumplidores de la ley de Moisés se sentían muy superiores a los gentiles pecadores. Y Pablo se burla un poco de este sentimiento de superioridad. Ser judíos era para muchos un orgullo, porque se consideraban como dignos de los grandes privilegios que Dios les había dado. Ellos confiaban mucho en el entendimiento que pensaban tener del plan de Dios, y se consideraban como los encargados de guiar a los gentiles al Señor. Pero no tomaban en cuenta dos cosas fundamentales. La primera es que los planes de Dios son incomprensibles para nosotros. Ellos creían saberlo todo, pero se quedaron totalmente confundidos por la revelación del Señor Jesús y la forma inesperada de salvación que Dios obra por medio de él. La segunda cosa que no tomaron en cuenta era la imposibilidad que tenemos los humanos de hacer la voluntad de Dios en forma perfecta. Claro que los judíos, igual que nosotros, conocían muy bien la voluntad y las exigencias de Dios, pero eran incapaces de cumplirla plenamente. Esa brecha, ese abismo insalvable entre lo que sabemos y lo que practicamos, hace imposible que ganemos la salvación por medio de nuestras obras, por buenas que éstas sean. Es más, este conocimiento que no ponemos en acción se vuelve condenación. El que hace algo prohibido sin saber que está prohibido es menos culpable que aquel que lo hace en plena conciencia de violar la ley. Esa incapacidad de cumplir radica en nuestro corazón dañado por el pecado. Todos los seres humanos hemos venido a este mundo con esta discapacidad, desde la caída de nuestro antepasado Adán. Lo que acabamos de mencionar no significa que Dios le haya hecho a su pueblo de Israel un regalo sin valor. Israel tuvo el gran privilegio de conocer a Dios, de andar junto a Él por siglos. Recibieron las palabras de la ley, pero también todas las promesas proféticas. Este pueblo ha sido y sigue siendo un pueblo bendecido por la presencia y el cuidado especial de Dios. Lo que el Señor da nunca es una trampa para nosotros, sino que somos nosotros quienes dañamos muchas cosas buenas. Tal vez, en forma cínica, podríamos decir que nuestra desobediencia y rebeldía es buena, porque permite a Dios hacer más evidente la justicia de Él.
Algunos hasta llegarán a decir que hacer el mal es bueno porque Dios lo transformará en bien. Aún algunos acusaban a Pablo de enseñar cosas como esas, pero eso no es verdad. Aunque sí es cierto que Dios cambia muchas veces las cosas malas en un bien, eso nunca es una disculpa para pecar. Eso no quita nuestra culpa delante de Dios. Cada maldad que cometemos ha sido llevada en la cruz por nuestro Señor, y es a este precio que las pudo redimir. El versículo 9 da una conclusión drástica. No hay justos. Tanto los judíos como los gentiles son culpables delante de Dios. Para ilustrar esta afirmación, Pablo cita una colección de versículos del Antiguo Testamento, los cuales hablan de la maldad de los seres humanos. Ahí se mencionan varios aspectos del pecado y la rebeldía de la humanidad. Examinemos esta lista. Empieza diciendo, nadie entiende a Dios ni lo busca. Después dice, todos nos extraviamos lejos de Él. Todos nos corrompimos con el pecado. Nadie hace el bien en forma consistente. Nuestra garganta, nuestra lengua y nuestros labios, es decir, nuestras palabras, producen veneno y muerte, dañan y destruyen. Nuestros pies nos llevan por malos caminos. Andamos buscando la maldad y la violencia. Nadie le tiene a Dios respeto ni le obedece. Este diagnóstico de la humanidad sin Dios puede parecer muy oscuro. Tal vez sentimos que no hemos sido tan depravados y malvados. Pero cuando somos iluminados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que las semillas de esta maldad sí están en nosotros. Tal vez nuestra educación o el temor a las consecuencias no han permitido que hayamos matado a nadie. Pero el odio, el rencor y la amargura muchas veces nos llevan a desear el mal. Muchas veces nuestras lenguas han lastimado a otros. Muchas veces hemos ofendido y rechazado a Dios. De verdad nadie es justo delante de Dios. Los versículos 19 y 20 nos dan entonces la conclusión de las malas noticias. Esa condenación universal de la humanidad aplica para todos los que están bajo la ley, es decir, tanto los judíos como los paganos que no están bajo la gracia de Dios. La ley, cualquier ley, siempre nos queda grande. La ley solamente demuestra nuestra incapacidad para cumplirla, nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos hace entender que somos pecadores. A partir del versículo siguiente, veremos cuál es la solución que Dios tiene para nosotros.